TPK o combate difícil. TPK se traduciría como muerte de todos los personajes. Esto sucede cuando los personajes se enfrentan a criaturas, enemigos, obstáculos o trampas bastante difíciles, o para los que no están preparados, y desafortunadamente, los personajes llegan a su fin. Otro punto importante son los narradores que disfrutan hacer TPK, con el pretexto de lo difícil y peligrosa que es su historia. Primero, vamos definiendo la dificultad de los combates para que se entienda el punto y la diferencia entre un TPK y un combate difícil. Un combate sencillo o fácil es cuando los personajes eliminan a los enemigos sin problemas, sin necesidad de utilizar sus recursos como pociones de curación, objetos mágicos, magia, explosivos, algunos cargadores para sus armas, habilidades especiales, poderes o recursos similares que el personaje tenga disponible. Lo más probable es que ningún personaje reciba heridas. Un combate moderado es cuando los personajes se enfrentan a criaturas con su mismo nivel de poder, o un poco más débiles. Los personajes tal vez usen alrededor del 10% de sus recursos, y algunos personajes reciban heridas leves y uno o dos reciban heridas moderadas. Un combate difícil es cuando los personajes se enfrentan a uno o más enemigos, que son un poco más poderosos que ellos, o son muchos participantes en contra, que limitarán las opciones de los personajes. Un combate difícil se espera que los jugadores gasten o usen entre el 25 y el 35% de sus recursos de los personajes. Además que estos recibirán heridas moderadas o graves, y probabilidad de que un personaje sea una baja. Con esto no queremos decir que sea eliminado, sino que quede fuera de combate, ya sea por estar inconsciente o restringido de alguna manera. Combate muy difícil. Los personajes se enfrentarán a enemigos más poderosos que ellos, enemigos con habilidades o poderes que hacen mucho daño, o incluso pueden eliminar personajes de uno o dos ataques. Los jugadores utilizarán del 50 al 80% de los recursos de sus personajes, con pocas probabilidades de que estos sobrevivan. Personajes bien preparados con recursos completos al iniciar el combate podrían no sobrevivir a esta dificultad de encuentro. Un combate mortal es uno en donde los personajes no van a sobrevivir. Los enemigos están muy por encima del nivel de poder de los personajes. ¿Por qué no usar todos los recursos disponibles? Es decir, el 100% de los recursos de los personajes. Porque no habrá oportunidad. Los enemigos acabarán con ellos o tendrán que intentar escapar. La pregunta importante: ¿de qué depende la dificultad del combate? Enteramente del narrador. El usar el pretexto como la dificultad de la aventura para eliminar personajes es uno muy malo. El que define esa dificultad es el propio narrador. Tal vez no leyó la aventura o los enemigos, o considera que esta aventura es fácil para los personajes y decidió aumentar la dificultad. Esto no es nada fuera de lo común, pero es importante que el narrador lea la aventura completa.
Así podrá modificar la dificultad, ya sea porque hay menos jugadores, no están preparados o se metieron con una criatura más fuerte que ellos. El problema es que los narradores mal preparados enfrentarán a los jugadores con algo que no puedan derrotar. Las aventuras especifican un nivel de poder de personaje y una cantidad de personajes. Estos son los recomendados para terminar la aventura, enfrentando a los personajes contra el peligro y un riesgo de ser eliminados. Cuando los novatos se hacen narradores, por lo regular se embriagan de poder, porque todo el juego está abierto para ellos. Razas prohibidas, no hay problema. Armas modificadas para daño o algún efecto, sencillo. Literalmente solo se necesita escribirlo dentro de la aventura y mágicamente existe. Teniendo todo el contenido a su disposición, el narrador puede crear y destruir cuantos dioses, mundos, planos de existencia y toda clase de artefactos únicos como crea conveniente. Aquí debemos hacer una pausa importante. La directa responsabilidad del narrador no es lo único que crea aniquilación de personajes. Los jugadores novatos, obviamente por falta de experiencia. Los jugadores que no ponen atención. Los jugadores que deliberadamente meten en problemas al resto del equipo. Y en un lugar especial, los jugadores que siguen un muy mal plan, como aventarse al hoyo sin fondo para averiguar qué hay abajo. Si estás pensando en magia o poderes que les permita volar, flotar, o equipo que les permita descender, estás equivocado. Hablamos de aventarse en caída libre. Los jugadores también contribuyen al TPK, complicando un poco el trabajo del narrador, para evitar que toda su historia se vaya por la borda, se alejen de la aventura original y terminen en aventuras secundarias inventadas. Tal vez te parecerá algo fuera de lugar o fuera de lógica, pero así como hay jugadores que se escudan en la regla dorada, también hay jugadores que creen que aventarse al pozo es divertido. Todo lo anterior, y en realidad nos referimos a todo lo que hemos mencionado, es parte de la magia de los juegos de rol. Un juego en el que es posible aventarse de cabeza a un pozo sin fondo, o enfrentar a una criatura capaz de devorar la realidad misma, armado solo con varas de madera. Es lo que hace llamativos e interesantes a los juegos de rol. Siendo una aventura y divertida y entretenida, no todas las tragedias deben de terminar en una aniquilación de personajes. Aquí, algo de suma importancia por mencionar. El narrador puede eliminar personajes por una mala decisión de los jugadores, no por un mal resultado en los dados. La parte negativa es cuando los jugadores o narrador activamente buscan echar a perder la diversión de los demás. Esto es lo que se debe evitar, y en la medida de lo posible, evitar acciones que sean innecesariamente peligrosas, solo para ver qué pasa, como aventarse a un pozo sin fondo. Un TPK nunca es divertido, o no debería de serlo. Los jugadores pusieron tiempo y empeño en sus personajes. El narrador invirtió tiempo en la aventura, solo para que alguien quiera terminar con todo por un TPK. Cuando el TPK esté por suceder, como narrador debes advertir a los jugadores que las acciones de los personajes van a traer consecuencias graves. Roleros somos y en el camino andamos.